Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en nuestro último encuentro, el tercero de este ciclo de charlas virtuales que estamos teniendo para contar nuestro caso del camino a la transformación ágil en Banco Galicia. Después de haber estado con Nacho conversando sobre agilidad, en el segundo encuentro estuvimos conversando sobre cultura ágil, conmigo y también con Nacho. En este último les trajimos una vivencia desde adentro, con dos referentes claves de esta transformación. Para los que no estuvieron en las anteriores charlas, vamos a contar el caso de Galicia, que es un banco nacional, para los que no conocen, que tiene más de 115 años de antigüedad, y vamos a ver cómo nos transformamos desde ser un banco tradicional a este recorrido que estamos haciendo para lograr ser un banco full agile. Estuvimos contando un poquito de los ejes nuestros de la transformación. Vamos a retomarlo para los que no estuvieron en los encuentros anteriores y contarles alto nivel qué es lo que estuvimos hablando, ¿sí?, de estos ejes de nuestra estrategia que hablan de la experiencia, la eficiencia y el crecimiento, porque los vamos a estar retomando con nuestros invitados hoy también desde parte del negocio. ¿Sí? Y habíamos estado contando que esta transformación no es solo una transformación digital o de modelo de negocio, sino también que implica una transformación cultural, y la vamos a contar y enganchar desde ambos lados. ¿Sí? Vamos a contar un poco de negocio y vamos a contar un poco de cómo fue los roles, los equipos, el armado de esta nueva manera de trabajar. Estuvimos con Nacho, que me acompaña acá también en cámara, Nacho Costa, nuestro gerente del Centro de Excelencia, el experto en todo lo que es agilidad de escala en Banco Galicia. Estuvimos hablando de lo que nosotros llamamos este paraguas de la agilidad. Estuvimos hablando de este ser ágil, que fue la charla de cultura ágil, todo lo que hablamos relacionado con mindset. Nacho nos contó todo lo que es el marco metodológico, que nosotros le llamamos lo que es hacer agile, ¿sí? Hablamos de metodologías como Scrum, Kanban, OKRs, de Lean también. Y hoy nos vamos a meter en el tercer anillo de este paraguas, que es el estar en Agile. Vamos a hablar de lo que es el cambio organizativo, de lo que son los cambios de la estructura que hicimos en nuestra manera de trabajo, ya en cuestión desde que iniciamos armando nuestros primeros squads, hasta ahora que estamos escalando full con tribus y otros modelos de trabajo, ¿no? Nacho, no me presenté, dije, ya arrancamos a full, veníamos como conocidos, soy Guadalupe González Menichelli, del equipo de personas en transformación cultural, y vamos a estar acompañándolos porque elegimos una modalidad nueva, ¿sí? En vez de hacer tanta presentación, vamos a estar haciendo una entrevista abierta, así que los invitamos a todos los que nos están acompañando hoy a que nos escriban sus preguntas, porque vamos a tratar de hacerlo más conversado con ustedes para responder todo lo que nos quedó pendiente de los anteriores encuentros, y que tanto Pablo como José, que son los invitados, nos puedan contar en primera persona su experiencia hasta acá. ¿No, Nacho? Sí, gracias, Guada. Bueno, ya gracias por presentarme, gracias por autopresentarte. Solo para recordarles, en el chat de la derecha van a poder hacer las preguntas. Hoy va a ser un espacio mucho más de conversación. A modo recordatorio, cuando empezamos a hablar hace 2 encuentros, les contamos que vivimos 3 grandes etapas de la transformación ágil. Los primeros equipos de proyectos inorgánicos creados para empezar a probar cómo era esto de trabajar en agilidad, cómo era esto de la convergencia en equipos multidisciplinarios que tenían propósitos concretos y que iteraban constantemente para alcanzar valor. La segunda etapa, que tenía que ver más con escalar la agilidad en el negocio, y la tercera, que era expandir a la organización. Para esta línea de tiempo, José Borrajo, que es nuestro actual líder de tribu de Lending, fue la persona que empezó con los primeros equipos de la transformación. Después Pablo Caputo fue el primer líder de tribu en este escalamiento de negocio, y actualmente los dos trabajan en la expansión. Entonces vamos a ir recorriendo estas 3 etapas. De vuelta, a la derecha tienen para hacer preguntas. La idea es poder abordar la experiencia que han vivido José y Pablo en este tiempo. Así que, sin más preámbulos, dejamos a José que nos empiece a compartir un poco de su experiencia.
Bueno, Nacho, muchas gracias. Gracias, Guada. Buenos días a todos. Bueno, retomando un poco lo que comentaba Nacho, a mí me tocó en el primer momento acompañar a los primeros equipos allá en el 2017, cuando en el banco iniciamos este proceso de transformación digital basado en la agilidad. Un poco contarles cómo lo transitamos, qué significó eso para nosotros, y un poco la otra parte de la película es contarles dónde estamos hoy y cómo llegamos acá. Partiendo de ese momento, lo primero les quiero compartir que esto fue, como decía Nacho, base en una parte de equipos inorgánicos, que en su momento apostamos a través de un modelo que le llamamos la rueda de la transformación digital, que tenía 6 dimensiones. A mí me tocó acompañar el primer equipo que trabajó sobre la base de la digitalización de viajes de clientes. En ese momento yo era gerente de iniciativas de la gerencia experiencia del cliente y tenía los dos sombreros, para decirlo en términos prácticos. Trabajaba con metodología de proyectos tradicional y me tocó comenzar con esta práctica, que fue todo un desafío, y como en su momento elegimos, fue una apuesta muy grande, basada sobre todo en la incertidumbre, ¿no? No sabíamos lo que significaba, lo que implicaba, y en ese momento, bueno, basado en un poco la experiencia que nos habían compartido, dijeron, bueno, arranquen con un equipo por cada dimensión, fue en ese momento, un equipo por la dimensión digitalización y un equipo por la dimensión marketing digital. Así que bueno, compartirles que en ese momento fue la primera prueba que hicimos de sentar equipos de negocio, de diseño, que no teníamos, de infraestructura tecnológica, o sea, entender que todo negocio se basa en la tecnología, y ese fue uno de los primeros cambios grandes que empezamos a trabajar y que hoy estamos viviendo, que es basarnos más en la tecnología. Es una empresa mucho más tecnológica, por supuesto apalancado en lo que el cliente necesita. ¿Cómo conformamos esos equipos? Bueno, buscamos personas de la organización con ganas de sumarse a un desafío, que la respuesta era, ¿y qué es esto? La verdad, no lo sé, era la respuesta. Sí, lo único que sé es que creemos que esto nos va a llevar a otro lugar, nos va a llevar a otro camino, nos va a llevar a otra dimensión. ¿Y después de esto qué viene? La verdad, no lo sé. Esa era la respuesta que le dábamos a la gente. Y que la gente, la verdad, hablaba un poco más del perfil que buscabas, que era gente que se anime al desafío, a trabajar en la incertidumbre, a trabajar en lo desconocido y en animarse a algo distinto, ¿sí? Siendo un banco, era difícil, ¿no? Lo que les puedo compartir, era un equipo, ¿no? Porque a mí me tocaba más que nada facilitar ese equipo, ¿no? Ese equipo arrancó con las prácticas que siempre decimos, que es el empoderamiento, la decisión basada en un propósito que le definimos y que definió el alcance, y luego la entrega en función de lo que creía el equipo que era mejor para el cliente. Ese equipo eran 15 personas en una organización de 6.000, y el otro equipo de marketing digital eran otras 15 personas en una organización de 6.000. Imagínense 30 personas en un banco de 6.000 con una bandera ahí de la transformación o de una práctica distinta. Y bueno, eso que comenzó como esto que les puedo compartir, y que empezó muy chiquito, empezar a probar. Nosotros hacíamos proyectos que le llamamos un elefante blanco, y la verdad, proyectos que entregaban valor, pero chico, ¿sí? Muy chico, y por sobre todo un valor centrado en las necesidades del cliente, ¿no? Cambios muy grandes, ¿no? Les puedo compartir. Nosotros, y yo era el primero que me tocaba transitarlo, al igual que Nacho, que fue nuestro primer PO, para decirlo en términos prácticos, hacíamos entrevistas con los clientes, y nosotros estamos acostumbrados a mandar 5.000 entrevistas a clientes. Y la verdad, venía la gente de diseño y decía, bueno, vos con 20 personas encontrás patrones comunes de comportamiento. Y nuestro mindset era, 20 personas no representan los 2.500.000 clientes que tenemos en el banco. Y efectivamente era así, porque lo que cambiaba era, nosotros pensábamos en el producto bancario y esta gente pensaba en la necesidad del cliente. Y todos esos cambios fueron los que empezaron a sembrar
la semilla de hacer algo distinto, algo más chico, y algo más chico que lo que estaba claro que vos en 12 semanas tenías que lograr un resultado. Era un MVP, un producto mínimo viable, digamos, y que entregue valor para el cliente. Y bueno, el equipo en 12 semanas tenía que entregar ese valor. Quizás me decía, ¿pero qué me vas a entregar? No lo sé. ¿Okay? Lo que sé es que yo en 12 semanas te voy a entregar algo que al cliente le sirve y que estamos trabajando en base a esto. Llegamos a las 12 semanas y lanzamos nuestro primer MVP, le llamamos. Que eran, no les quiero mentir, 20 clientes, 6 sucursales y una funcionalidad muy chica. Después, si quieren, les podemos compartir cuáles son. Ya seguramente surgirán las preguntas de qué significó eso. Y empezamos a mostrar, los equipos empezaron a mostrar, porque la verdad que algo que de lo que uno les puede compartir, lo que cambia grande con esta metodología de trabajo, es que esto lo construye el equipo, uno acompaña, uno facilita, uno destraba, uno lidia con lo que es, por supuesto, la dureza de una organización, de las regulaciones, de todo lo que nos toca, pero el que entrega valor y el que genera su propósito es el equipo. Y la verdad que ese primer equipo fue un éxito, decimos siempre, ¿no? Un éxito porque batalló contra una organización que en un primer momento parecía que esto era un proyecto más, uno de los tantos proyectos que habíamos hecho. Hicimos muchos proyectos en el banco. Yo les puedo compartir cuando iniciamos, o me tocó ser gerente de iniciativas, o gerente de procesos en ese momento, teníamos 238 proyectos. O sea, y esto era un poco el banco que teníamos, la organización que teníamos, y cómo claramente eso te dificultaba lo que nosotros llamamos la entrega de valor continua, ¿no? Que es lo que nos trajo esta práctica. Después de este primer equipo que rápidamente generó su MVP, el desafío era automáticamente generar otro, y nosotros decimos, pero pará que no escalamos, no importa, no hay que escalar. Hay que entregar valor, hay que entender cómo funciona esto. Automáticamente a los 3 meses armamos otro equipo. Otra célula, tanto de viajes como de marketing digital. Y ese equipo también, la misma metodología, sentamos equipo de gente de negocio, gente que no venía del producto que quería o de la necesidad que quería cubrir, sino era alguien que tenía la capacidad de lograr esto, de animarse a este cambio. Y ese era un cambio grande, ¿no? Porque antes la gente que conocía era la gente que lideraba. Y hoy vino gente que quizás no conocía de lo que quería hacer. Sentamos, como les decía, gente de negocio, gente de diseño, para nosotros clave, nos rompía el mindset permanentemente de cómo pensábamos las soluciones, el creer que nosotros sabíamos lo que quiere el cliente, en realidad sabíamos lo que queríamos hacer nosotros como banco y no lo que el cliente necesitaba. Eso es lo que el equipo de diseño nos traía permanentemente, ¿no? En pensar distinto. El cliente no quiere una tarjeta de crédito, el cliente quiere comprar, no le importa con qué. Y eso parecía que bueno, parece tan simple, pero la verdad que era un cambio muy grande dentro del banco. Y base de todo fue la tecnología, el animarse a sentar gente de tecnología junto a los equipos de negocio, y que esa gente de tecnología maravillosamente pudiera entrevistar a un cliente y entender que eso que él ingresaba en un código, en una programación, sabía y lograba entender para qué era. Y creo que era el cambio más grande, el acercar la tecnología al negocio fue una de las bases, creo, de éxito del programa de transformación. De poner la tecnología al servicio del cliente realmente. Y no que sea, yo hice esta funcionalidad y no sé lo que significa. ¿Sí? Es lo que me pediste, es lo que dice el ADP, digamos, en una metodología de proyecto tradicional. Hicimos el segundo equipo, escalamos, falló, la verdad les quiero compartir que también esto basa en el aprender y bancarse el error, ¿no? Apostamos por algo que no funcionó, ¿no? Que era la inteligencia artificial aplicada al negocio. Eso lleva mucho más tiempo del que uno cree, ¿no? Lograr los resultados. Y ese primer equipo, la verdad que no fue igual que el primero, ¿no? Le costó muchísimo lograr ese propósito, hasta 1 año les cuento lo que llevó, hasta que finalmente cambió el propósito de ese equipo. ¿Pero quién lo cambió? El propio equipo. Y eso es parte de lo que les podemos compartir, lo que les queremos transmitir. Como el propio equipo es el que en realidad define cuál es el valor y sobre qué quiere entregar ese valor. ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Y por qué falló el primer equipo? Porque la verdad volvimos a cometer un error de banco. Pensamos en el proceso y no en el cliente.
Nosotros queríamos resolver un problema nuestro, no un problema del cliente. Fíjense que a pesar de tener el foco, los equipos, las personas, a veces nosotros mismos y uno mismo condiciona al equipo. Y ese es el principal rol que creo que nos desafía permanentemente, que es corrernos de ese lugar, dejar al equipo, dejarlo que se equivoque, que elija, que priorice. ¿Por qué? Porque sabe más que nosotros, porque la verdad tiene la profundidad y el entendimiento y la voz del cliente real, no la voz del cliente de una encuesta, sino de lo que siente, lo que percibe, lo que necesita, y que sobre eso gestiona. Dicho esto, segundo equipo de fallo, hicimos el tercero, por supuesto. Ya que nos vemos que el primero salió muy bien, el segundo sufrió. Y algo que les quiero decir es, el fallo no nos preocupó el fallo. El equipo para nosotros fue exitoso, en realidad. Y eso también está bueno destacarlo. Nunca se le remarcó al equipo que no había logrado el propósito. ¿Sí? El fallo fue en lo que se abordó como propuesta de solución, pero no en el equipo. Lo que nunca hicimos, y creo que se ha hecho muy bien, es que un equipo frustre, un equipo sienta que no entregó lo que quiere. ¿Sí? Nosotros siempre valoramos y apoyamos eso, ¿no? Que el equipo se equivoque, pero es un equipo exitoso, no cambia. Y es un concepto no menor ese, que es, nosotros estamos acostumbrados a que las cosas salgan bien. ¿Sí? Y un equipo que es exitoso es un equipo que logra resultados o logra metas que quizás eran incorrectas. Entonces acá lo que hay que entender es que lo que falló es la meta y no el equipo. Dicho esto, lo que nos permitió seguir es, como les comentaba, el tercer equipo. Y así avanzamos hasta 5 equipos, basados siempre en la misma práctica, en las mismas capacidades. El negocio, el diseño y la tecnología. Siempre. Un José, propósito. José, un segundo porque tenemos el chat lleno de preguntas. Acá hay una pregunta que nos trae Federico, que es, ¿cuál es el cambio más grande que vos sentiste en tu rol cuando hablabas de los proyectos tradicionales a estas nuevas formas de proyectos? Excelente pregunta. Bueno, primero, eran los proyectos tradicionales, tardábamos una eternidad, años y años para lograr un objetivo tangible, ¿no? ¿Y por qué? Porque la verdad querías hacer todo. Ese era el primer cambio. Queríamos todo, ¿no? Muy natural, algunos que me conocen es, ¿querés todo? Dame lo que puedas, todo. Y esa palabra creo que es la magia de lo que logró esto. Es, no te voy a dar todo. Decime qué necesitas, fue la pregunta. Ese cambio en las formas de trabajar y la forma de priorizar es lo que para mí cambia rotundamente en un proyecto tradicional y un proyecto basado en esta metodología. Vos decime qué querés, no me digas cómo lo querés, primero y principal. Y segundo es, decime qué necesidad tenés y yo te digo con qué te voy a cubrir esa necesidad. Antes nosotros escribíamos el proyecto y en 2 años sabíamos paso a paso lo que iba a pasar en cada mes, que la verdad no les obliga, Nacho, no pasaba, ¿no? Entonces forzábamos la máquina, decimos, a lograr esas cosas y creo que uno de los grandes cambios tiene que ver con eso, ¿no? De pasar del todo, no menor, es salir de la visión interna a la visión cliente, porque nosotros hacíamos los proyectos en función a los procesos del banco, no a lo que el cliente necesitaba o al valor que querías entregar. Y por sobre todo, como se los destaqué, el estar cerca de la tecnología y no que la tecnología esté fuera del proyecto, que hubiera idas y vueltas de minutas, ADP, todo un plan de proyecto que le escribías, gente que redactaba los procesos y que trataba de explicarle a un desarrollador por un mail lo que quería lograr. Todos esos cambios que parecen sutiles, y como les compartí, me parece que está bueno reforzar, Nacho, es de menos a más. Estos cambios no se lograban, y creo que fue uno de los éxitos del proceso de transformación, queriendo todo, sino sabiendo qué querés y ponerle foco, profundidad y recursos, ¿no? Diciendo, esto lo hago y esto no lo hago. Eso fue uno de los grandes cambios para mí en el rol, Nacho, y en lo que significó la forma de trabajo.
Te hago una pregunta más que nos está diciendo Pablo, no el Pablo que tenemos de invitado, sino otro Pablo, que es, vos estás hablando de que los equipos definían lo que tenían que hacer. ¿No había un líder que les tuviera que decir qué es lo que tenían que hacer? ¿El equipo solo decidía para dónde iba? ¿Nos querés contar un poco sobre eso? Está buenísimo. A ver, lo que vos decías, o que nosotros definíamos, y podemos compartirle, si querés, más avanzado, era cuál era el primer equipo y qué queríamos lograr con ese equipo, qué resultados querías ir a buscar. ¿Sí? Pero no, muchas veces se mezcla el resultado en el decirle el qué querés hacer. Y era lo más natural que pasaba. Nosotros definíamos, acá queremos buscar un objetivo en que sea, ¿no? El banco tiene ejes muy grandes, ¿no? Que son experiencia, eficiencia y crecimiento. Sobre esa base de los 3 ejes priorizamos un equipo, un valor, que era lo que más entregaba valor en ese momento para el banco. Le podemos contar, era la vinculación de clientes. El banco vincula a clientes y es un proceso masivo, recurrente y de mucho alcance. Y bueno, sobre esa base fue, bueno, queremos mejorar la vinculación de clientes al banco. Bueno, ¿qué vas a hacer? Ah, no sé. Bueno, si querés, listo. Yo miro, déjame estudiar, déjame ver qué significa para el cliente vincularse a un banco, por qué se vincula, qué quiere lograr, qué quiere obtener. Y nosotros proponemos, dentro de ese análisis que estudiamos, que es del cliente en el medio, qué queremos hacer. No, pero yo quiero saber, ¿qué vas a hacer el próximo? No. Dentro en 3 meses vos decime en MVP, en 12 semanas, vení te contamos lo que logramos. Por supuesto hay dinámicas de seguimiento y de gestión. Eso no ha cambiado. Que la tiene el propio equipo. ¿Sí? El propio equipo se pone su aspiración, su desafío, su valor y camina detrás de eso. Y lo que nos toca a nosotros es, como les decíamos, facilitar, ¿no? Acompañar, facilitar y destrabar, que no es, digamos, tan simple, ¿no? Destrabar una organización, un regulador, y ese es nuestro rol. Entonces, sí, el equipo, si querés que te conteste, gestiona solo en función al valor que quiere lograr. ¿Sí? Y define cómo, por sobre todo, ¿no? Buenísimo, gracias José. Gracias, Nacho. Vamos a poner un stand-by en la primera parte para dar, tengo una pregunta muy picante, pero voy a esperar a que Pablo nos cuente su experiencia. Hasta ahora José lo que nos contó es cómo empezaron a hacer los primeros equipos. A Pablo le tocó pasar a otro modelo, que era el nacimiento de la primer tribu, este conjunto de equipos bajo un mismo líder. Así que, Pablito, si nos querés contar un poco cómo fue tu experiencia en este mundo. Dale, gracias. Buen día a todos. Gracias, Nacho. Hola, Guada. Mirá, la verdad que allá por marzo del año pasado, bueno, como dijeron ustedes, apoyados por el comité ejecutivo y entusiasmados por los resultados que había obtenido José y estas experiencias de equipos colocalizados, y pensando en el propósito del banco, nos dieron el desafío a dos miembros del comité de dirección del banco a definir 2 nuevas tribus. Y una fue la que me tocó liderar a mí, que estaba vinculado con la cotidianidad de las empresas, ¿no? Los cobros y los pagos de las empresas. Yo venía de ser, o hasta ese momento, era el gerente de marketing y productos para empresas en la vieja estructura o estructura tradicional, mejor dicho, en donde éramos 30 personas, diríamos, vinculados al mundo del marketing, al diseño de producto, pero no teníamos contacto directo con la gente de IT, ni teníamos capacidades de diseño, los proyectos eran de largo alcance, es más, teníamos casi traductores entre lo que nosotros queríamos, que lo llamamos Relationship Manager, con la tecnología, ¿no? Entonces ahí había como alguien que en la Torre de Babel que conectaba, trataba de interpretar la necesidad nuestra con la necesidad de, con los desafíos de tecnología. Entonces, nada, nos tomamos 3 meses, que es lo que nos propusimos como etapa de diseño, para decir cómo queríamos organizar esos equipos colocalizados. No sé si, bueno, simplemente para refrescar, una tribu es un equipo, son varios equipos, llamamos squads, de skills distintos.
tenemos gente de IT, gente de negocio o de producto, gente de diseño, testers, Scrum Masters, bueno, todos ellos tratar de armar y diseñar con este propósito que nos pusimos de mejorar en la cotidianidad de las empresas. Bueno, y fue un proceso que empezó desde, bueno, cómo jugaron por los squad, qué propósito tiene cada squad, qué personas lo componen. Es un proceso bastante, como dicen en la agilidad, de caos y control constante, porque también es un proceso de mucha ansiedad organizacional, porque el apoyo contundente del comité ejecutivo y la ficha que nos ponía también generaba ciertas ansiedades. Y bueno, creo que ahí después de esos 3 meses, yo pasé de tener 7 equipos solamente de personas de producto, muy amplio, de mucho scope, porque tenía préstamos, tenía comercio exterior, tenía cobros y pagos, tenía plataformas, algo de menor scope, pero con mucha más profundidad. Y eso creo que fue lo que más me entusiasmó como líder, o como después, ya llevo casi 25 años trabajando en el grupo, que era empezar a tener más profundidad y más conocimiento de cómo darle solución a los clientes en sus necesidades. Ese proceso claramente no fue un camino sencillo, más allá de todo el acompañamiento organizacional, porque, claro, la teoría es una cosa, lo que leemos acá, cuando te da el día 1 y tenés que arrancar, hay muchas preguntas que no se pueden responder, muchos errores cometidos. Un error que siempre comentamos es no haber involucrado la suficiente cantidad de personas del equipo anterior en ese diseño, ¿no? A veces uno en esa vocación de cuidar a las personas porque no sabes quiénes van a formar parte, quiénes no, quiénes van a tener los skills o los mindsets adecuados para encarar este desafío, cree que no involucrándolos uno los protege, y al final lo que a veces se generaban era ansiedad y difícil de administrar. 3 meses que para uno quizás en ese momento fue muy poco tiempo, para algunas personas fue eterno. En el banco nosotros, o por lo menos nos propusimos, hacer todo esto con una alta participación de las personas que venían trabajando en el banco, ¿no? O sea, apostando a la transformación de cada uno de nosotros. Inclusive yo me sentía un nuevo funcionario en el banco, alguien que no tenía los skills suficientes para ser líder de tribu, que no tenía, o que le faltaban skills para eso, especialmente cuando tenía que hablar con los chicos de tecnología, ¿no? ¿Cómo lidero, en una organización matricial, que es lo que somos, porque no es que los 120 forman parte de mi, digamos, scope, sino que estamos colocalizados en un mismo piso? ¿Qué cosas tengo que saber que no voy a aprender, que no es necesario que aprenda, ¿no? Que uno a veces quiere aprender todo y saber de todo para hacer como cierto micromanagement. Y la verdad es que la metodología y los artefactos que nos dieron para llevar adelante todo el proceso de transformación, en eso me refiero a la metodología de Scrum, a la metodología de OKRs, el acompañamiento del código de agilidad y del equipo de personas, nos permitió rápidamente empezar a entender cuáles eran nuestros roles, qué cosas nos faltaban, cómo nos íbamos aprendiendo todos los días para poder saber liderar mejor el equipo, ¿no? Creo que lo primero que yo les decía a todos los chicos, te digo, mira, somos todos nuevos en este rol, ¿no? Estamos todos en igualdad de condiciones independientemente de los años que tenemos en la organización. Y creo que, como dijiste vos, como contaba José hace un ratito, la clave fueron 2. Una es poner el cliente en el centro, que todo lo que pensábamos, ya no pensábamos en proyectos que se nos ocurrieran a nosotros, sino en la necesidad del cliente. Y el otro punto interesante que también nos cambió profundamente en la escuela tradicional del banco era, ya no pienso en tareas,
que me llenen el día, o que me llenen la agenda, o que me den una parte del presupuesto. Sino ahora tengo que pensar en qué objetivos, en qué resultados clave quiero conseguir, y eso es de lo que me tengo que enamorar, para después ver qué cosas, y qué como un proceso de ideación y de design thinking de los equipos van trayendo para poder lograr ese objetivo, ¿no? Eso nos lo dio la metodología de OKR, por ejemplo, ¿no? Entonces, una organización basada en una buena base de datos y encontrando los dolores y enamorándome del dolor del cliente hasta poder iterar hasta solucionarlo, fueron como las claves de estos casi 6 trimestres que llevamos de trabajo en conjunto. Algo interesante que también me gusta compartir es cuando el equipo arrancó con 11 squads, hoy somos 8. ¿Y por qué? Bueno, en este proceso de aprendizaje también arrancamos con más scope quizás, después en los negocios se fueron complejizando, como por ejemplo el comercio exterior, que era parte de nuestro equipo, y bueno, en un momento decidimos que lo mejor era armar una tribu de comercio exterior, sacarlo del ámbito de nuestro equipo y darle vida propia. Entonces, esta alocación flexible de las personas por objetivo es lo que está haciendo que tengamos cada vez mayor velocidad y capacidad de respuesta al cliente. Un ejemplo que me gusta traer es durante los primeros 60 días de la pandemia, nosotros relocalizamos personas, le despriorizamos proyectos, ellos solos se fueron acomodando, pensando cuál era la necesidad del cliente para dar respuesta cuando teníamos las sucursales cerradas o no podíamos entregar una chequera física en la sucursal. Así que en lo personal siempre digo que fui un agradecido, ¿no? Soy un agradecido por haber podido participar desde el principio en este proyecto, que como lo digo siempre, la gran diferencia fue pasar de tener mucho scope, o mucho ancho de banda, a tener mucha profundidad en el entendimiento y el conocimiento de los problemas y de las necesidades del cliente. Pablo, sí. Nos hacen una pregunta acá que está un poco relacionada con eso que estás contando, que pregunta si las personas que integraban los equipos, cómo convivían con sus jefes de la estructura jerárquica, si seguían dependiendo del mismo jefe o gerente. ¿Querés contarnos un poco cómo fue el proceso de armado de las tribus? Claro, dale, perfecto. Como comentaba al principio, nosotros armamos 11 squads. Yo tenía 7 reportes en ese momento. Algunos pasaron a formar parte de esta nueva estructura, otros no, otros siguieron otro camino. Y la estructura es una estructura menos jerárquica, o no jerárquica, sino más plana, donde dejamos de lado el liderazgo vertical hacia un liderazgo más horizontal. Y entonces los squads fueron armados en función, en nuestro caso, de determinados productos, ¿no? Tenían como el punta a punta de la gestión y el rediseño de los productos. Creo que en alguna charla Ignacio hablaba de change y run, o sea, teníamos la responsabilidad de administrar productos existentes y de hacer la mejora continua, tenemos esa responsabilidad en los productos. Entonces, nosotros tenemos varios roles dentro de un squad, que es un Product Owner, un analista de producto, Scrum Master, UX, UI y desarrolladores. Y todos ellos fueron estafeados o forman parte de la estructura existente. Elegimos los perfiles que mejor adaptaban por su mindset, por su forma, por exposición al cambio, su agilidad para aprender, más que por su conocimiento del negocio o por su seniority o antigüedad dentro de la organización. Fue un cambio, no les voy a decir que fue algo que se logró, ese cambio de cabeza de todos nosotros de un día para el otro, ¿no? Pasar de ser propositivo a ser una persona que haga preguntas disparadoras para que la gente o los equipos se desafíen a buscar la respuesta, es un cambio, ¿no? de actitud, de conducta, y al final lo que encontrás con el tiempo y siendo insistente es el compromiso, ¿no? de la gente, de todo, que cada uno, de un desarrollador, de un
está el chico que está testeando un producto desarrollado, buscando cuál es la mejor solución a ese problema. No sé si contesto la pregunta. Sí, creo que también lo que terminaban de preguntar es si la asignación es a esta estructura de tribu o quedaban con alguna relación con la estructura tradicional, digamos. Ninguna. Nosotros pasamos de una estructura jerárquica donde teníamos, les contaba, yo tenía 7 equipos y eso se dejó totalmente, se transformó en una tribu donde juntamos en un mismo piso gente de IT, gente de diseño y gente de producto, que tenía las mismas responsabilidades de RAN o de administración del producto tradicional, más ahora tomaban el desafío de empezar a mejorar continuamente esos productos. Al principio ese fue uno de los grandes dolores, ¿no? Administrar todo lo que recibías, aprenderlo, y de hecho los primeros objetivos eran bastante simples, que eran achicar el tamaño de ese RAN, ¿no? Repensar las cosas de ese día a día que volvía quizás a veces tareas que estaban acumuladas por años y años de no revisión, ¿no? Entonces, me parece que eso nos duró creo que un par de trimestres hasta que en este año claramente se empiece a ver más foco en la generación de nuevas capacidades que en la administración del producto. Pablo, te hago otra Sí. pregunta que surge acá. Tenemos muchas preguntas asociadas a tecnología y una tiene que ver con, de tu experiencia pasada y de tu nueva experiencia, ¿cuánto mejoró el trabajo del desarrollo de software dentro del banco? Y muchísimo. Bueno, mirá, ¿cuánto? Mirá, para nosotros, lo puedo verlo en términos numéricos o en términos de calidad. Pero en términos numéricos, nosotros para poder hacer una implementación en nuestra plataforma de Office Banking, por ejemplo, que en nuestra plataforma de negocios tardábamos un año para hacer un cambio, un desarrollo, meter un producto. Hoy tenemos 11 equipos que cada 15 días se están implementando, ¿no? 8 hoy, ¿no? Hoy nosotros, hoy ya hay en el banco casi 600, 700 personas trabajando en esta modalidad, digo, pero... y eso tiene que ver básicamente con esta metodología que contaba José, de achicar lo que querés implementar, y en esto de hablar el mismo idioma entre la necesidad del cliente y la tecnología. ¿No? Yo les contaba antes, había como varios interlocutores que se ponían en el medio y se generaban ruido. Hoy se empieza con soluciones más chiquitas, cada 15 días estás implementando, a veces menos, depende la antigüedad de la tecnología, pero y también tenés a la gente de tecnología entendiendo y empezando en el negocio, pensando en el cliente, empatizando con el cliente, formando parte de las entrevistas con el cliente. Entonces ahí ellos empiezan a entender cómo sus capacidades pueden dar vida a soluciones para el cliente. Gracias, Pablo. De nada. Una pregunta para vos, de este inicio en el que estábamos. Nos pregunta Mercedes cómo fueron las conversaciones iniciales con los stakeholders que no hablaban el mismo idioma ágil y qué aprendizajes tuvieron en este proceso. Contanos cómo fue un poco el inicio y también todo lo que es el top management, ¿no? Estás muteado, José. Ahí estoy, perdón, ahora sí. Bueno, interesante esa pregunta. Yo creo que es clave, como compartimos, que había una decisión organizacional de a dónde y para qué significaba que estábamos haciendo esto, ¿no? El involucramiento del comité ejecutivo, del CEO, un lineamiento muy claro y un empoderamiento real, ¿sí?, que habilitaba estas conversaciones. No eran fáciles, claramente. No fueron fáciles porque tampoco, y algo que te puedo compartir y les puedo compartir es, había que tratar de entender al otro, porque a veces nos pasaba, ¿no? Uno se olvida el otro no te entiende, o sea, no entiende esto que vos por ahí estabas viviendo, transitando. Entonces, a veces había este tipo de conversaciones difíciles, vamos a decir en términos prácticos, de entre lo que queríamos lograr o lo que querías o lo que necesitabas, y el otro no entendía, porque claramente trabajábamos de otra manera. Y esto creo que lo que nos desafió
es a generar conversaciones. Y a veces esto yo lo tomo de Pablo mucho esto, ¿no? ¿Qué quiere, qué necesita el otro? ¿Sí? Y a veces uno se olvida, ¿no? Vos vas y empujás. Y el otro dice, pero pará, ¿qué necesita el otro? ¿Qué es lo que no entiende? ¿Por qué lo motiva esto? ¿Qué es lo que le impide verlo? Entonces generó mucho este tipo de conversaciones de stakeholders, no con menos fricciones, ¿no? Hay que ser sincero, o sea, por supuesto que esto tuvo su dolor y su aprendizaje, pero creo que a la larga, y como les contaba, esto en un principio era un proyecto más, o sea, era una de las tantas cosas que en el banco hicimos. Y creo que en la medida que esto empezó a escalar, empezó a tomar dimensión, empezaron a ver que la rueda tenía 6 frentes presentes, porque hablamos hoy de uno, ¿no? Que me tocó a mí. Esto tenía marketing digital, tenía data driven, tenía cultura, tenía agilidad, tenía tecnología, o sea, empezó a generarse todo un marco de que ya no era un equipo sentado al lado en el piso, que ni siquiera estaba en la misma torre, era bastante simbólico, hasta lo sacamos de la torre, ¿no? Lo sentamos al lado en un edificio que el banco tiene, segundo piso, solo, allá, ¿viste? Si lo querías aislar estaba como bien claro, ¿no? Entonces todo ese marco de convencimiento del comité ejecutivo, el apoyo, las conversaciones y la decisión por sobre todo contundente de seguir avanzando a pesar de los dolores, a pesar de las dificultades, fue lo que nos permitió estas conversaciones con stakeholders, ¿no? Es todo un cambio, Guada, y hoy, que lo transitamos de otra manera, podemos compartir otro estadio, ¿no? Entonces, ver las cosas en perspectiva de 3 años, que a veces la ansiedad juega, acelera, eso también creo que el banco y el comité lo entendió, ¿no? Las cosas para allá. Bueno, hay cosas que van sucediendo de a poco, ¿no? En todo aspecto, en el producto, en la tecnología y en la cultura, ¿no? Bien, Permíteme, Guada, sé que esto está fuera de normas, pero déjame agregar a esta pregunta tuya que de José. Nosotros cuando arrancamos esto teníamos claro que teníamos 3 grandes desafíos, ¿no? Que era el talento, la tecnología y la cultura. Y para poder llevarlo adelante el comité ejecutivo y el banco en general se genera con mucha... le pones muchas fichas a este cambio cultural para hacerlo, ¿no? Entonces a veces las expectativas y la respuesta de lo que se espera no están seteadas. Entonces, che, a los 3 meses no me estás entregando nada, bueno, estamos recién arrancando. Entonces, y eso quizás es lo que a veces que es también un aprendizaje, ¿no? Cómo articular las expectativas del cambio con los resultados del cambio, ¿no? Yo creo que fue parte también, creo que agregó a estas conversaciones entre los que arrancábamos con este proceso de transformación y aquellos que estaban esperando algún tipo de resultados al respecto. Así que bueno, disculpa la introducción, pero muy bueno. Tengo una pregunta para los dos que me parece muy interesante, que muchos o 2 o 3 personas están preguntando, cuando ustedes ven la historia para atrás, ¿creen que hubiera sido mejor hacer un cambio de un momento para el otro o el tránsito que hicieron de camino como banco? ¿Qué más? ¿Para Pablo o yo? Bueno, arranco yo si querés. Sí. Qué buena pregunta, ¿no? De hecho lo debatimos mucho. No tengo una respuesta exacta para decirte, es fácil contarte hoy con 3 años y viviendo lo que hacemos hoy. Poder decirte, hubiera sido una disrupción. Creo que no teníamos la capacidad de hacer ese cambio de un día para el otro, ¿no? Entonces, si yo te puedo revivir estos 3 años, este es un proceso de cambio cultural, como decía Pablo, de talento, de desarrollo de las personas, de desarrollo de la tecnología también hay que desarrollarla, no la tenés que desarrollar, tenés que habilitarla, ¿sí? A veces hay una ilusión, me parece, de que este cambio haces un clic y rompes y desarmás todo. Yo me inclino más por decir, haría lo mismo, ¿sí? Por supuesto vamos a tener un montón de aprendizaje de cosas que, aunque hagamos lo mismo, las hagamos distintas, pero por decirte, yo creo que el camino elegido fue el correcto, es de a poco,
Y esto también es un tema de mindset, ¿no? Que habla de la práctica y de la agilidad. No es todo, es de a poco. Es qué querés lograr, qué querés obtener. Yo me inclino por, en mi opinión, ¿no? De decirte, haría lo mismo. Por supuesto, matices distintos, pero claramente con el diario del lunes, después de 3 años, ¿no es cierto? Pablo. Mira, yo te diría siempre depende. Nosotros, a ver, depende del tamaño de tu organización, ¿no? Y depende de tu estado de la tecnología. Como lo dije hace un ratito, nosotros traíamos 3 desafíos, ¿no? No solamente la cultura, que es un cambio cultural, sino tener el talento, transformarnos nosotros o conseguir transformarnos y conseguir el talento de gente, de skills nuevos que no teníamos en el banco. Creo que eso no existía ni siquiera en Argentina, la cantidad de Scrum Master que hay hoy, la cantidad de diseñadores que tenemos hoy, hace 2 o 3 años, quizás no había esta cantidad. Y la otra es la tecnología, las capacidades tecnológicas que vos tengas para poder darle a los equipos esa independencia para poder actuar en forma de entrega de valor continua. Y nosotros hicimos algo mucho más arriesgado porque sabemos que hay ejemplos donde primero hicieron el cambio tecnológico en el mundo y después avanzaron con el cambio organizacional, y ahí quizás sí podés animarte, y depende de tu mercado laboral, ahí quizás podés animarte a hacer algo Big Bang o más acelerado. Creo que el proceso nuestro, ya con el diario del lunes, me parece correcto, porque aparte nos permitió no solamente la evolución organizacional, sino la evolución de cada uno de nosotros, el aprendizaje continuo. Nacho, que nos acompañó en el diseño, para un ejemplo, en el diseño de todas las tribus, entiendo que fue aprendiendo continuamente con nosotros cada vez que yo fui el primero, José fue la segunda tanda y después hubo otras tandas, y en cada una de esas el proceso es más continuo, va mejorando, hay menos fricciones, hay mucha más comunicación, se va aprendiendo. Entonces, creo que en organizaciones como la nuestra es el camino más adecuado. Gracias, Pablo. Voy a hacer una aclaración porque nos están llegando muchas preguntas. Evidentemente deben estar atravesando varios este proceso, que nos vuelven a reforzar si las personas salieron de la estructura formal. Le digo, para nosotros la estructura formal son las tribus. ¿Sí? Lo que estamos cambiando es el modelo de trabajo y no es un proyecto. O sea, nosotros vemos el proyecto de transformación como lo que estamos haciendo, pero no están en proyectos part-time o parcialmente entre la estructura jerárquica o tradicional y esto como proyecto durante un ratito. Cambiamos el modelo de trabajo y las personas que trabajan hoy en un squad y en las tribus están trabajando en un formato nuevo, digamos, en su modelo ágil, hasta que se desarma el squad. Dale, José, sí. Perdón, creo que es una pregunta interesante porque habla de la profundidad y el entendimiento, digamos, ¿no? Yo creo que por un momento hay que correr la estructura como eje, ¿no? La estructura, en cierta manera, no existe más. Después existirá en términos formales, prácticos, vacaciones, no importa. Lo importante es que este equipo está alineado a un propósito. O sea, lo que cambia acá, profundo, es que lo importante de este equipo colocalizado, y que no importa si el jefe, el viejo líder, lo que sea, es cada vertical, que por supuesto hay líderes que tienen prácticas, como Nacho tiene la práctica de agilidad, como recursos humanos tiene la práctica de recursos humanos, como tecnología tiene el gobierno y la práctica de las capacidades tecnológicas. Tampoco es que esto es libre albedrío, ¿no? Hay pautas de lineamiento, pero creo que lo más importante para la gente es entender que pertenece a ese ecosistema de valor o de propósito en el cual está inmerso. Y eso es lo rico, no importa la estructura de arriba. La estructura de arriba casi a la hora de todos los días es inocua, ¿no? O debería ser inocua. Después, para temas más prácticos o temas más de estructura organizacional, existe una estructura y es válido decir lo que existe una estructura de banco. Pero creo que hay que despejar a los equipos de eso, porque si uno al equipo lo parte, volvés a generar en cierta manera colocalizado la partición interna. Y una de las grandes cosas que creo que genera esto es los equipos son todos iguales. O sea, no importa si es el desarrollador o el de negocio, todos tienen la misma voz. Sí, yo tengo una dimensión. Perdón, Paulito. No, quizás está buenísima la pregunta, porque en cada lado que voy, la pregunta es más o menos la misma. Justo el otro día también tuve una reunión
con el regulador y también me preguntaba algo parecido. Y les permitimos un ejemplo, y el ejemplo personal. Yo les contaba, estaba en marketing mayorista. ¿Qué tenía marketing mayorista? Tenía comercio exterior, tenía productos de cobros y pagos y tenía préstamos. Eso eran 30 personas. Y la gente de Haití que le daba servicio estaba en otro edificio. En otro edificio, en otro barrio inclusive. Cuando hicimos, después de esto, lo que hicimos fue tener 3 tribus. Una de cobros y pagos, una de préstamos, que está José, y otra de comercio exterior. Cada una de esas tribus, toda esa gente de tecnología que está en otro edificio, se vino a sentar al lado del negocio en 3 pisos distintos. O sea, estábamos todos juntos trabajando. Entonces, es como que dimos vuelta la estructura, ¿no? Es una estructura piramidal, la pusimos horizontal y juntamos el negocio, el diseño y la tecnología bajo una misma unidad de negocio. Yo trato de transferir a los chicos, somos como una pyme, que tenemos inclusive para generar esta sensación de empoderamiento y de dueño, en donde vos tenés el objetivo de gestionar y desarrollar un producto para una cartera de clientes, ¿no? Entonces, y tenés todas tus funcionalidades. Dentro podés diseñar, podés desarrollar, podés hacer marketing, podés hacer análisis de datos, modelo de negocios, transformar el modelo de negocio. Entonces, sí, espero que se haya entendido un poco lo que quise transmitir con un ejemplo. Acá también aprovecho a preguntarles una más, José y creo que Pablo también, porque estuvimos desde el primer momento, pero me acuerdo con el squad de vinculación de clientes cómo arrancamos con esta pregunta que te voy a hacer y cómo cambió después al momento de escalar, digo, por haber estado también en el equipo de gestión del cambio, que es cómo hacen que las personas de las sucursales estén al tanto de los cambios y los productos y puedan venderlos. Grandes desafíos. Es la pregunta. A ver, es buenísima, ¿no? Y por eso también creo que el compartirte cómo arrancamos fue de a poco. Nosotros tenemos una red de 300 sucursales y 3.000 personas trabajando. No es fácil explicarle a esas personas que además tienen nosotros decimos los canales son el embudo de todo este delivery, ¿no? O sea, en el fondo es el cliente, te caen todas esas capacidades. Por eso arrancamos de a poco, ¿no? Tratando de explicarle un grupo de 6 sucursales, comunicándoles en forma permanente. Creo que fue clave en ese momento todo lo que era el proceso de gestión del cambio, la comunicación, nuestras herramientas de cercanía con los canales. Y creo que lo que más aprendimos, porque es un cambio en la forma de trabajar también de las personas que están en contacto con el cliente, porque en el fondo lo que cambia es el go-to-market de los productos, en cierta manera. Y vuelvo a alguna conversación de stakeholders, porque en el fondo es un stakeholder más del canal, ¿sí? Es involucrarlo desde el principio, generar el entendimiento mutuo, ¿sí? Y por supuesto la alineación. ¿Por qué? Porque claramente en el escalamiento, en el delivery continuo, claramente hay dolores, ¿sí? Porque claro, hay mucho cambio continuo. Antes el banco entregaba un producto final, ¿sí? Y ahora entrega un producto parcial, o sea, entrega cosas pequeñas que van evolucionando en forma permanente y eso implica mucha cercanía y comunicación constante. Y para mí el eje central de esto es, como te dije, el involucramiento, el entendimiento mutuo, el definir un propósito, explicar lo que querés hacer. Y luego empezar a entregar delivery y, por supuesto, tener un espacio de curva de aprendimiento y de adopción, porque en el fondo el que recibe esa entrega es el cliente. Entonces, vos lo podés entregar o a través de tu canal digital, o lo podés entregar a través de tu canal físico, o a través de ambos, ¿no? Ese fue uno de los grandes, y es uno de los grandes desafíos, principalmente porque estamos, creo, en la etapa de crecimiento, ¿no? De que todavía seguimos escalando soluciones que van transformando lo que el banco hizo durante 120 años, ¿no? Entonces, claro, vos pretendés cambiar en 120 años de historia en 6 meses. Y decir, bueno, no es menor. Y esto, yo creo que, como lo hablamos, la base, y ahí, Guada, como bien dijiste, vos fuiste en mucha parte y nos acompañaste en su momento, es la comunicación constante. Y por sobre todo, siempre digo, la conversación difícil.
Porque tiene que haber conversaciones difíciles, tiene que haber conversaciones donde las cosas no se entienden o no se aceptan o lo que sea, pero que sean el motor del cambio y de la mejora, porque en el fondo es posible que algún equipo se equivoque también. Es cierto, te puedes equivocar. Ese feedback es bienvenido. Así que para mí, esa es una de las cosas centrales que tenemos en un banco con 300 sucursales. Y hoy, Pablo, con todo este cambio de normativas, ¿cómo lo estás viendo? Porque es permanente, de todos los squads haciendo delivery permanente en los canales. Mirá, sí, yo creo que siempre en la banca, en general, la regulación se lo ve como un problema, ¿no? Y es un desafío porque a veces los tiempos que exige la regulación no son los posibles desde el punto de vista de las capacidades, pero la verdad que algo que hemos podido lograr en los últimos tiempos es tratar de verlo ya como una oportunidad, ¿no? José, con las líneas de préstamo que surgieron para dar respuesta a las necesidades en medio de la pandemia, nosotros con la digitalización de algunos productos, así que creo que termina, al final de cuentas termina también es un tema de priorización, ¿no? O sea, bueno, vos tenés unos tienen un backlog y bueno, a veces el Banco Central o el regulador pretende cosas y serán parte del backlog a administrar, ¿no? Entonces, pero lo más interesante, yo les digo, a veces que surgen cosas que son que se pueden ver como una oportunidad de mejorarle el día a día a las personas, a los clientes, no como, uy, tengo que hacer algo que el central me pide, sino ver cómo eso lo tomás como una energía positiva que la puedes transformar en valor para el cliente. Yo quiero volver al punto de José también, que hablábamos de cómo hacíamos estos cambios con el canal o para que se entiende. Creo que también es parte del cambio cultural, porque la agilidad en su conjunto y la metodología de Scrum tiene una filosofía de go and see, ¿no? O sea, de Gemba Walk, le dicen ellos, ¿no? Como que tenés que ir a ver qué es lo que está pasando en las tribus, qué es lo que está pasando en los squads. Cuando tradicionalmente estábamos acostumbrados a hacer presentaciones de gestión, a hacer presentaciones a los canales, a hacer mucha presentación, y eso fue parte de la eficiencia que también quisimos capturar, en dedicarle tiempo a cosas que generan realmente valor. Y fue un proceso de iteración continua, y hoy, por ejemplo, ¿no? Para un ejemplo, tenemos en los equipos, nosotros tenemos revisiones quincenales, llamamos review de los equipos, y vienen los referentes y referentes de todos los canales a escuchar lo que se está haciendo y lo que se propone hacer y dan feedback. Entonces se empieza a generar una rueda virtuosa, que hemos encontrado un proceso virtuoso donde a través de referentes que ellos designan, comunican y nos ayudan a ser embajadores en nuestras más de 300 bocas de canal que tenemos en todo el país. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, José. Estamos llegando al cierre porque ya no nos queremos pasar del tiempo. Para todos, algo o un dato para cerrar con algunas preguntas. Hoy en el banco son más o menos 2.000 colaboradores que están trabajando en esta metodología. Son casi el 60% de las áreas centrales, y lo cual involucra a la gente de las tribus, como contaban Pablo y José, y además áreas de soporte, áreas de operaciones, áreas de canales. Así que ese es como el paraguas general de lo que implica su transformación. Esta charla queda grabada, pueden entrar a este mismo link, en charlas anteriores lo van a poder ver. Les vamos a dejar la encuesta de feedback, para nosotros es muy importante, para saber cuál fue el valor que les pudimos agregar, si quieren otros encuentros, para poder repetir y seguir profundizando. Así que agradecerles a Guada, que me viene acompañando, o que venimos conduciendo estos eventos hace casi un mes, y a Pablo y José por haberse sumado a contar en primera persona su experiencia en las tribus. Así que esperamos su feedback, pueden ver las charlas, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Nacho, gracias, Guada, y gracias a todos por el espacio de poder contarles la experiencia. Así que un placer. Gracias, chicos. Gracias por estos 3 encuentros, entonces. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Adiós, muchas gracias. Chao, chao.